se liberan a un ritmo diferente y en un porcentaje diferente, ¿no es cierto? Como hemos dicho, T3 y T4 no se liberan en la misma proporción. ¿Cuánto es que se libera? ¿Cuál es el rango? 5 a 1, ¿no? ¿Cuál se libera más? ¿T3 o T4? T4. ¿Y por qué T4 se libera más? T4 es de forma no activa, por decirlo así. Entonces la T4 es básicamente el almacenamiento para que se vuelva en T3 en el momento que lo requiramos. Ya, entonces va a ser progresivo y eso va a permitir mantener una función eutiroidea sin descompensación significativa en el paciente, ¿sí? Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, fíjense, de T4 decíamos entre 70 y 90 microgramos por día se van a liberar, en cambio de T3 entre 15 y 30 microgramos, ¿sí? Entonces ahí vemos esa diferencia. Y como hemos dicho, la T4 a nivel del hígado, gracias a la acción de la 5-deiodinasa, se va a ir convirtiendo progresivamente en T3 a medida que el organismo la vaya requiriendo. ¿Por qué nos interesa esa conversión? Porque sí tenemos fármacos que pueden inhibir a esa enzima, a la 5-deiodinasa. ¿Y qué pasa si inhibimos a la 5-deiodinasa? Pues no se produce la activación de la hormona y por lo tanto disminuye la función tiroidea. Entonces les pregunto, ¿cuánto quisiéramos inhibir a la 5-deiodinasa? En pacientes con hipertiroidismo, porque ellos tienen un exceso y al inhibir a la enzima vamos a disminuir la acción tiroidea y así vamos a estabilizar al paciente, ¿sí? Bien, en teoría decimos el requerimiento basal de yodo para sintetizar nuestras hormonas tiroideas es de 150 microgramos, ¿sí? Y como habíamos mencionado en la clase anterior, habían épocas en las que teníamos comunidades completas en las que más del 80% de su población tenía bocio, ¿sí? Y ese bocio, por eso de ahí viene la denominación de bocio endémico, porque realmente mucha de la población no tenía. Y cuando analizaron la causa, era que no existía un aporte suficiente de yodo en la dieta. ¿Por qué? ¿En qué alimentos recibimos yodo? En general mariscos, peces, alimentos marinos, ¿no? Y como no tenemos mar, entonces no comemos muchos alimentos marinos. Y tenemos comunidades donde, por decir, les producen maíz y producen papa, y la base de su alimentación es estos carbohidratos, ¿sí? Y obviamente en esas poblaciones empezaba a manifestarse el bocio. Y el bocio, vamos a ver que está ligado al crecimiento de la glándula. Hay un bocio aquí tenemos. No tenemos foto. Bueno, al crecimiento de la glándula que se va a producir de forma anormal y en el cuello del paciente se va a evidenciar ese crecimiento de la glándula. Les pregunto, ¿por qué crece la glándula cuando un paciente tiene esta deficiencia? Doctorita, buen día. Uy. Ya. Porque las células de las tiroides van a producir una hiperplasia para intentar compensar. ¿Habrá hiperplasia o hipertrofia? Hipertrofia, se van a hipertrofiar para tratar de cubrir compensar esa baja hormonal que se tiene en el cuerpo. Ya, muy bien. ¿Quieres ya me listita la doctorita? Ahorita lo discutimos. Fíjense, cuando hablamos del hipotiroidismo, decíamos, o de la deficiencia de yodo, entonces realmente el pacientito va a tener una hipertrofia de la glándula tiroidea, porque la glándula intenta producir hormonas, pero no puede. Entonces, como trabaja en exceso, empieza a crecer y empieza a haber un bulto aquí en el cuellito del pacientito, que al principio solo se ve como un aumentito de volumen, pero luego realmente va creciendo y puede llegar a ser súper protuberante, ¿sí? Entonces, eso puede pasarle absolutamente a cualquier paciente si tiene deficiencia de yodo, ¿sí?
no necesariamente con una deficiencia funcional de la glándula. O sea, la glándula puede estar perfectamente sanita, trabajando perfectamente bien, pero pues si no hay yodo, la glándula intenta producir hormonas, pero no lo consigue y se hipertiroidea, ¿sí? Entonces les comentaba, creo un poquito, hemos tenido ya pues varios años que tenemos población de Perú, de Chile, de Brasil, que se vienen a estudiar a Bolivia. Y ellos viven en zonas que son costeras o que tienen una alimentación en base a mariscos o cosas marinas, porque sí tienen accesibilidad, digamos, y es algo habitual. Entonces sus niveles de yodo habituales con los que han crecido son mayores a los que nosotros tenemos. Porque obviamente nosotros, ¿cómo hemos logrado sustituir esa deficiencia de yodo? Porque ahora ya no van a ver tanta gente así con su voz gigante, ¿no? ¿Cómo se ha logrado modificar eso? Con la yodación de la sal, ¿sí? Pero siempre les digo, como aquí pues, nuestros comerciantes son terribles e inescrupulosos, han pillado ya varias fábricas de sal yodada que producían sal yodada sin yodo, hemos dicho, ¿no? Entonces, puede ser que no estamos recibiendo suficiente yodo porque esa sal que nos venden como yodada no tiene yodo, ¿sí? O esta población que se viene de estas otras regiones, esa cantidad que nosotros ponemos en la sal no es suficiente para lo que ellos estaban habituados en el sitio donde han crecido. Entonces empiezan a debutar con síntomas de hipotiroidismo y empieza a haber una hipertrofia de la glándula, ¿sí? Y en esos casos no es necesario darle fármacos tiroideos o pues hormonas tiroideas, que es lo que habitualmente hacemos con los pacientes que debutan con hipotiroidismo. Simplemente les restituimos mayor cantidad de yodo, aportamos más yodo, hay sal que tiene más yodo, que es la sal rosada que ahora tenemos bastante en nuestros supermercados, y suficiente. Ese paciente se estabiliza completamente sin necesidad de introducir un fármaco en la vida del paciente, ¿sí? Bien, entonces fíjense, tenemos, esta es la proporción de la utilización de yodo en nuestro organismo, vamos a decir, en base a los porcentajes que vamos a ver. Entonces, de esos 150 microgramos, 75 microgramos se usan para sintetizar T4, menos de 5 microgramos para formar T3I y alrededor de 5 microgramos para formar T3. Pero de estos 75 microgramos que se usan para formar T4, 35 microgramos se van a desviar a la formación de T3I y 25 microgramos a la formación de T3. Y más o menos 15 microgramos se van a eliminar sin utilizarse, ¿sí? Ahora la pregunta entonces será, ¿qué es la T3I? Algunos autores le dicen T3R. Si ven T3R o T3I, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es? Porque la T3 clásica que conocemos es 3.5.3 triodotironina, ¿sí? Y esta es 3.3.5 triodotironina. Bien parecidas. Es un isómero de la T3, ¿sí? Como les digo, algunos autores le dicen T3R y otros T3I. Yo prefiero T3I porque eso me recuerda la diferencia con la T3. Es inactiva, ¿sí? Entonces, es un isómero de la T3, pero por esa pequeña diferencia estructural que tiene, esta T3I es inactiva, no funciona, no produce acción tiroidea, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, fisiológicas, todos nosotros, todos los días, producimos un porcentaje de T3I, ¿sí? Y está bien porque nuestro organismo funciona perfectamente con ese porcentaje, ¿sí? Entonces, el punto importante, ¿cuál será? Que cuando nosotros realizamos o consumimos algunos fármacos o estamos enfermos o hay alguna condición de base, se desvía este equilibrio y se empieza a producir mayor cantidad de T3I. Por lo tanto, aunque recibamos un aporte adecuado de yodo, podemos estar produciendo poca cantidad de hormonas tiroideas activas y eso hace que debutemos con signos de hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando consumo hipodato, beta bloqueantes, corticoides,
puede desviarse la vía. También cuando tengo enfermedades graves, crónicas, infecciones severas, inanición o cáncer, puede desviarse la vía metabólica, ¿sí? Entonces son situaciones que debemos considerar como elementos importantes para estas alteraciones. Bien, cuando hablamos de las interacciones de las hormonas tiroideas, entonces fíjense, cuando las hormonas interaccionan con nuestros receptores tiroideos, van a producir el efecto tiroideo. ¿Cuál es el punto? La distribución de receptores no es equitativa, o sea, no es que el corazón, los pulmones, el hígado, toditos tienen la misma cantidad de hormonas, de receptores tiroideos, no. Y por eso es que cuando hay una función tiroidea o se estimula la acción tiroidea, predomina el efecto en ciertos órganos y en otros es pequeño, poquito, por decirlo así, ¿sí? Los sistemas que normalmente tienen una mayor distribución de receptores son el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Por eso son los principales afectados. En cambio, el resto, pues algunos tienen un poquito más, un poquito menos, algunos casi nada. Entonces, por eso nos dice varía en los distintos tejidos. Y cuando estas hormonas actúan como hormonas esteroideas. ¿Se acuerdan cómo actuaban las hormonas esteroideas? Bueno, eso es lo que van a hacer las hormonas tiroideas, pero si decimos que actúan como hormonas esteroideas, ¿qué característica tiene su mecanismo de acción? Que producen cambios en la expresión génica de la célula, vale decir, producen cambios profundos, se van a meter al núcleo de la célula y van a generar cambios en el material genético, que esos cambios van a manifestar sus efectos, ¿sí? Por eso es que para crecimiento, desarrollo, diferenciación celular, los efectos no van a ser inmediatos, pero van a ser profundos, porque necesita producirse un cambio en la expresión genética de la célula, ¿sí? Y por eso nos dice, van a estimular síntesis de RNA mensajero, síntesis de proteínas citosólicas, que son las que van a determinar qué cambios se van a producir. Bien, y cuando vemos las características funcionales de estas hormonas o de este sistema, decimos, tenemos los dos extremos. Si hay deficiencia de formación de hormonas tiroideas, vamos a tener hipotiroidismo. Y si hay exceso, vamos a tener hipertiroidismo. Y son los dos cuadros importantes que vamos a revisar. Entonces, fíjense, esa es la facies de un paciente hipotiroideo. Tiene una facies característica. ¿Qué se llama esa facies? ¿Han visto facies? ¿Saben qué es una facies, no? Expresiones, pero no. ¿Expresiones? Son expresiones, características faciales que a veces son típicas de ciertas patologías, ¿sí? Por ejemplo, en el hipotiroidismo tenemos la facies hipotiroidea, ¿sí? También conocida como facies abotagada. ¿Qué implica eso? Fíjense, ¿qué ven en ese rostro de ese paciente? ¿Parece triste? ¿Qué expresión dirían que tiene esa facies? Porque a ver si yo les hago así, ¿qué expresión tengo? ¿Les hago así? ¿Triste? ¿Y qué facies, digo, qué expresión ven ahí? ¿Ven alguna expresión? ¿Qué expresión? ¿Triste? En realidad es una facies inexpresiva, porque no me está expresando ni alegría, ni tristeza, ni enojo. Así está. O cuando se cuelgan ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces la facies hipotiroidea es una facies inexpresiva, ¿sí? A eso se refiere con la facies abotagada. Parece como que te he caído, ahí nomás están.
Entonces eso es por la alteración en el metabolismo. Los pacientes hipotiroideos tienen un déficit metabólico, es decir, su metabolismo funciona lento, ¿sí? Y justamente porque su metabolismo es lento, estos pacientes tienden a ganar peso. Entonces, a veces no comen demasiado, no justifica su alimentación en peso que tienen, pero no pueden perder peso fácil o comiendo poco, vegetales, una dieta saludable, tienden a ganar más peso que la población en general. Porque su organismo es lentito, su metabolismo es lentito, entonces no logran procesar bien todo lo que consumen, ¿sí? Bien, entonces el peso tiende a subir. La temperatura corporal no se puede regular con facilidad, porque no se olviden que es el metabolismo también que nos ayuda con la termorregulación. Hemos dicho, nuestro metabolismo va a hacer que si está haciendo frío, pues se calienta mi cuerpito, ¿no? Para mantenerme dentro de temperatura normal. Si está haciendo calor, se activan procesos para perder calor y que no se sobrecaliente mi organismo, se mantenga dentro del rango normal y así. Entonces, estos pacientitos, como su metabolismo es lentito, tienen intolerancia al frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque no logran calentarse bien y mantener su temperatura como el resto de la población. Entonces puede ser que, bueno, está haciendo un poquito de frío, algunos están con una chompita y ya está, y el otro está con su chamarrota, con su chulo, con su chalina, y aún así le hace mucho frío, ¿sí? Entonces son personas que no tienen una buena termorregulación, ¿sí? También es característica la sequedad de la piel, es decir, la pielcita se les reseca, se les quebrajea más fácil, ¿no? Si no están humectando, hidratando bien, entonces pueden tener más alteraciones que el resto de la población. Hay población, por ejemplo, que nunca usa crema corporal, no para nada, alguna vez en la cara, digamos, ¿no? Y a veces ni en el rostro. Y su pielcita está bien hidratada, ¿no? Pero estos pacientitos no, si no se hidratan, pucha, ya se les quebrajea, se les descama la pielcita, ¿sí? También es muy común que estos pacientes tengan sueño. Todo el tiempo tienen sueño, están cansados, fatigados. En la casa decían, ese es un flojo, quiere dormir nomás todo el día. No es flojo, está enfermito. Depende, hay que ver, tal vez es flojo. Entonces, puede ser que tenga hipotiroidismo o un déficit tiroideo, puede ser, sí. Obviamente, si dormimos mal porque estamos en parciales y tenemos examen y nos trasnochamos, claro que vamos a tener sueño. Y no estamos hipotiroideos, pues estamos cansados, ¿sí? Entonces, sí, hay que diferenciar. Pero es habitual que estos pacientes todo el tiempo están cansados, fatigados, quieren dormir, ¿sí? Porque su metabolismo no les da pues suficiente energía, ¿sí? Bien, también es muy común la hipotensión con bradicardia. Y siempre aprovechamos aquí y decimos, siempre que pillen un paciente hipotenso, ¿sí? Con la presión arterial bajita, sospechen en dos cosas, que en el 80% de los casos va a ser una de las dos: hipotiroidismo o anemia. Son las dos principales causas de hipotensión en nuestro medio, ¿sí? ¿Y cuál es el elemento que nos puede ayudar a un diagnóstico diferencial? Solamente hablando semiológicamente, sin laboratorio, porque obviamente lo que va a decir si es o no es como es el laboratorio. Pero clínicamente podemos tomar una diferencia importante. En los pacientes hipotiroideos, lo habitual es que tengamos hipotensión con bradicardia, ¿sí? O sea, la presioncita está baja y la frecuencia cardíaca también. En los pacientitos anémicos, lo habitual es que tengamos hipotensión, ¿sí? Con taquicardia, no con bradicardia. ¿Por qué creen que un anémico tendría hipotensión con bradicardia? O digo, con taquicardia. Por el conocerse de la hemoglobina debe compensar para llevar el oxígeno a los días. Muy bien, o sea, en el paciente anémico el problema es que hay déficit de hemoglobina o de eritrocitos, ¿no es cierto? Entonces la sangre no está llevando oxígeno a los tejidos. ¿Qué hace el organismo para tratar de compensar? Dice, necesito más oxígeno, entonces produce vasodilatación para que llegue mejor la sangre a los tejidos.
¿Llega mejor la sangre pero se oxigena? No, porque el problema no es que no llega sangre, el problema es que la sangre llega sin oxígeno, ¿sí? Entonces no resuelve el problema. Y para tratar de compensar eso, ¿qué hace el organismo? Taquicardia. Taquicardiza para tratar de compensar la hipotensión que se ha generado por la vasodilatación. Pero no resuelven el problema porque sigue llegando de forma deficiente el oxígeno, ¿sí? Entonces, no se olviden, en anemia es frecuente hipotensión con taquicardia. En el hipotiroidismo es frecuente hipotensión con bradicardia. Digo o insisto en que es frecuente, no quiere decir que en todos va a ser así, ¿sí? ¿Y puede un paciente con hipotiroidismo tener anemia? Sí, entonces puede haber una clínica diferente. No se olviden, no siempre se presenta en el paciente como está descrito en el libro, ¿sí? Bien, ¿cuáles serían las causas de hipotiroidismo? ¿Qué le puede producir hipotiroidismo a mi pacientito? Uno puede ser un hipotiroidismo idiopático, es decir, que hay déficit funcional tiroideo y no sabemos por qué, pero no funciona bien la glándula, ¿sí? Pues hay que investigar, hay que ver, puede ser la tiroides, puede ser la hipófisis, puede ser el hipotálamo, algo que está produciendo alguna disfunción, hay que ver, ¿sí? Bien, el bocio simple, como dijimos, la causa principal es el déficit de yodo. Porque si no tiene yodo, ¿cómo va a producir? Es como si yo agarrara y les dijera, ok, si no hacen pan ahorita, los voy a aplazar en bioquímica. Ya, hagan pan. A ver, hagan pan. ¿Van a poder? ¿Por qué no pueden? Hagan pues, ¿acaso no tienen manos? No hay insumo pues, no tengo el horno, no tengo la harina, ¿no? ¿Con qué voy a hacer pan? ¿No? Entonces, eso le pasa a esta glándula. Está ahí toda su maquinaria, está listísima para hacer hormonas tiroideas, pero no hay yodo. Si no hay yodo no puede hacer, pues aunque se esfuerce, intente, qué sé yo, ¿sí? Entonces eso pasa en el bocio simple o bocio endémico. El bocio multinodular se caracteriza por la presencia de nódulos. ¿Qué sería un nódulo? ¿Quién tiene nódulo? Los nódulos son grupos de células, ¿sí? Que pueden ser las mismas células tiroideas, por decirles, ahí aparece un nódulo, ¿sí? Entonces, es un grupito de células, pero que funcionan diferente al resto de las células. Entonces, en este caso, por ejemplo, la glándula está funcionando bien. Las celulitas de ese nódulo son las que funcionan mal, ¿sí? Entonces, intentan ellas trabajar, producir, qué sé yo, y empiezan a hipertrofiarse. Entonces, si mi glandulita es así y el nódulo está aquí, aquí va a empezar a crecer el tejido anómalo, ¿sí? Entonces puedo empezar a tener un crecimiento de la glándula, pero no es asimétrico, porque no crece toda la glándula, solo la parte donde está el nódulo y esa crece. Entonces empieza a haber un bulto, por decirles, solo a un lado, ¿sí? Entonces, en este caso, la glándula está sanita, pero ese tejido está enfermo. Y ese tejido es el que empieza a crecer. Y como está ocupando parte de la glándula, la cantidad de hormonas que lo que está sano produce no es suficiente. Porque trata, pero no produce. Es como los funcionarios públicos, ¿no? Ocupan ahí espacio, pero no trabajan, pues. Entonces no funciona pues bien la glándula y fracasa la función tiroidea. Bueno, ya no nos vamos a molestar a los funcionarios. Pero bueno, entonces eso pasa con un bocio multinodular, para ver que así nos vamos a olvidar. Bien, también una causa importante de hipotiroidismo es el cretinismo. ¿Qué pasa con el cretinismo? ¿Han escuchado hablar de esa enfermedad? Es una enfermedad congénita, entonces el pacientito nace con déficit de función tiroidea, es decir, desde su nacimiento su glándula tiroidea no funciona bien y no produce las hormonas, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en la literatura y buscan fotos de pacientes con cretinismo, van a ver que son pacientes con talla baja, pueden tener malformaciones morfológicas,
pueden tener deterioro cognitivo, retraso mental. ¿Por qué? Porque todo el crecimiento, desarrollo y diferenciación celular está comprometido. Todo su metabolismo basal está comprometido. Entonces antes, como no se conocía mucho, no había muchos avances, no sabían por qué estos individuos no desarrollaban bien y tenían todo ese déficit importante, ¿sí? Pero hoy en día que tanto se ha avanzado con la ciencia, ya se sabe, se puede hacer un diagnóstico temprano y si ese individuo recibe una suplementación temprana, puede desarrollar completamente bien, ¿sí? Entonces es muy importante el diagnóstico temprano. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros teníamos comunidades donde el rendimiento cognitivo era deficiente? ¿Sí? Y eso pues se ha logrado subsanar haciendo un perfil tiroideo a todos nuestros recién nacidos. Y gracias a eso actualmente se hace un diagnóstico temprano, ya sea que es un déficit funcional o congénito, pero si se suplementan las hormonas a tiempo, el individuo logra desarrollar bastante bien, ¿sí? Entonces, muy importante. Y finalmente tenemos la tiroiditis de Hashimoto. ¿Han escuchado hablar de Hashimoto? La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmunitaria, ¿sí? En algún momento pasa algo, a veces se cree que es por un proceso infeccioso, un virus, una bacteria o algún tratamiento farmacológico, pero lo cierto es que el sistema inmune se confunde y pues identifica a la célula tiroidea como extraña. Entonces el sistema inmune del paciente empieza a atacar a la glándula tiroidea. Dice, esto es extraño, trata de destruirlo. Y realmente la va a ir destruyendo y cuando se vaya destruyendo más y más y más y más glándula, va a ir dejando de funcionar, pues porque están muriendo las células que producen las hormonas, porque el propio sistema inmune del paciente está matando esas células. Entonces va a pasar que en algún momento la cantidad de células tiroideas es insuficiente para mantener el nivel tiroideo adecuado y el paciente va a tener signos de hipotiroidismo. ¿Será posible curar una tiroiditis de Hashimoto? No, porque ninguna enfermedad autoinmune actualmente se cura, ¿sí? Porque para curarla, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar el sistema inmune. ¿Podemos? No, esa es la relación más tóxica que conozco. Porque nos destruye, pero no lo podemos eliminar, ¿no? Tienes que aguantar. Entonces, vean, esta realmente es la clave en las enfermedades autoinmunitarias. Todas las enfermedades autoinmunitarias las controlamos, pero no las podemos curar, porque no podemos eliminar el sistema inmune del paciente porque lo necesitamos para que nos siga protegiendo, ¿sí? Entonces, realmente por eso todas las autoinmunes requieren un tratamiento constante. Sí se pueden controlar, si se identifican a tiempo más aún, pero no se pueden curar. ¿Sí? O sea, tarde o temprano va a seguir progresando y en algún momento vamos a tener que introducir hormonas y en algún momento tal vez tengamos que ir subiendo las dosis y demás. ¿Sí? Bien, ¿quieren descansar un ratito?